Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 240, correspondiente al día 4 de noviembre del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 224 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados negativos a coronavirus. 2. Con los resultados negativos del día de la fecha, se completa el análisis de los test relativos a la búsqueda activa de casos realizados en la localidad de General Belgrano en los últimos días. Todos los resultados obtenidos han sido negativos a coronavirus. Se cumplieron 14 días sin verificarse nuevos diagnósticos y no se verificó en este periodo vinculación alguna ni contacto con zonas cercanas con circulación viral de COVID-19. Atento a estos datos epidemiológicos verificables objetivamente, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 dispone el levantamiento del bloqueo preventivo en la localidad de General Manuel Belgrano. Agradecemos a los habitantes de Belgrano por la responsabilidad, prudencia y solidaridad demostrada durante este tiempo a fin de superar la situación epidemiológica en la que se encontraban. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, a una paciente, mujer de 40 años, que habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, ha obtenido 2 resultados negativos consecutivos a coronavirus, con 3 días de diferencia entre uno y otro. Por ende, no constituye riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 184. Total de casos recuperados, 140. Casos activos, 24. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 19. Cantidad de test realizados a la fecha, 20.558, con un 0.9% de positividad. 5. Con relación al bloqueo sanitario vigente en la ciudad de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 47. Casos activos, 14. Casos diagnosticados en julio 2, en agosto 7, en septiembre 10, en octubre 22, en noviembre 6. 6. Informamos que sin perjuicio de la vigilancia epidemiológica y controles permanentes que se realizan en la ciudad de Clorinda, en los próximos días se procederá a intensificar los trabajos de búsqueda activa de casos en terreno en los diferentes barrios de dicha ciudad. 7. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 657. Control en la vía pública, 9.549 personas y 6.842 vehículos. Infracciones, 151 vehículos por restricción de circulación y patente y 380 personas
por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 2. Fiestas privadas intervenidas, 2. 8. Con provincianos. El día de ayer fue una jornada triste para la comunidad formoseña por el fallecimiento por coronavirus de Raúl, de quien habláramos en el parte vespertino del día de ayer desde su dimensión humana y espiritual y de la pérdida que su partida significa para todos nosotros y nosotras. Al mismo tiempo, hoy recuperamos al paciente número 140 en nuestro sistema público de salud, cifra que pone en valor el enorme esfuerzo y compromiso profesional de nuestro personal de salud para con cada paciente y con toda la comunidad formoseña. Estos dos hechos nos brindan un claro mensaje. No podemos bajar la guardia porque estamos ante un virus invisible y potencialmente letal que nos obliga a ser responsables en nuestros cuidados para resguardar la vida propia y la de nuestros seres queridos. Y al mismo tiempo debemos mantener en alto la fe y la esperanza, puesto que, como expresó el gobernador Gildo Infran en el día de ayer, vamos a superar esta adversidad. Y hay una sola forma de hacerlo, todos juntos, sin distinciones de ningún tipo. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 240. Pido disculpas que omití mencionar de que hay 73 personas en cuarentena en Clorinda. Con relación al estado de salud de los pacientes que tenemos internados en el Hospital Interdistrital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará la información respectiva. Doctor. Bueno, muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, en el día de hoy tuvimos el alta de una de las personas que por suerte puede reincorporarse a su vida rutinaria. El resto de las personas que aún quedan internadas, hay una de ellas considerada como cuadro moderado, que está en terapia intensiva actualmente, una mujer de mayor de edad que ha presentado un poco de falta de aire, por lo tanto requirió oxígeno con mascarita, con una cánula, a bajo flujo, pero por lo menos requiere, y por los parámetros de laboratorio que tuvo un empeoramiento, algunos estudios que se le habían realizado, por lo tanto se asume que una evolución desfavorable y pasa a ser de leve a moderado, por lo tanto al categorizarse como moderado se le indicó la administración de plasma como está contemplado en los protocolos. Así que una persona que a pesar de su empeoramiento clínico todavía se encuentra estable, esperemos que siga así, esperemos que tenga una buena respuesta al plasma, igualmente hay que ver cómo evoluciona el transcurso de estos días. El resto de las personas y algunos que tienen síntomas leves, que como la palabra lo dice son leves, solamente tienen un poco de tos, un poco de dolor de cuerpo y catarro o rinorrea, como le decimos nosotros. Así que no hay otra sintomatología más graves, son todas leves, por lo tanto por eso quedan como sintomáticos leves, y el resto de los asintomáticos están evolucionando muy bien, esperando que se hagan los estudios en el transcurso de la semana para ver si tenemos más altas más adelante. Gracias. Gracias, doctor. Nos parece muy importante que todos tomemos conciencia de que una pandemia es un fenómeno global. Lo que estamos viviendo en Formosa no está descolgado de lo que pasa en el resto de la Argentina y en el resto del mundo. Al respecto, para que todos conozcamos las novedades que acontecen en otros países y que dimensionemos
el estatus sanitario que tenemos todos los formoseños y formoseñas, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, nos brindará más información. Doctor. Muy bien, muy buenos días a todos. Sí, para informar cuál es la situación en el mundo, también en el país, y en nuestra provincia tenemos un extenso informe que nos brinda día a día esta conferencia de prensa, manteniendo a la población formoseña informada y con muy buena información en forma diaria, cosa que realmente es importante en épocas de pandemia estar bien informado. En el mundo podemos decir e informar que tenemos un total ya de 47.637.339 infectados. Fallecidos total en el mundo por esta enfermedad, 1.216.667 personas. Solo en el día de ayer, 480.050 personas han sido infectadas por esta enfermedad y solo en el día de ayer, 8.148 personas han fallecido por esta misma causa. Veamos qué pasa en algunos países europeos. Francia, esto también fue noticia por ahí en los medios hoy, prevé trasladar en los próximos días a pacientes enfermos de coronavirus a Alemania ante la saturación que enfrentan algunos hospitales por el avance desenfrenado en el país de la segunda ola de COVID-19. Italia, ante este aumento de casos, el gobierno decidió imponer un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. En ese horario, solo se podrá abandonar el propio domicilio por motivos de necesidad, trabajo o salud. Estados Unidos está entrando en la fase más letal de la pandemia de coronavirus, advirtió la médica Deborah Birx, una de las principales asesoras sobre el COVID-19 de la Casa Blanca. En Ucrania, el médico de salud Maxim Stepanov aseguró que hemos llegado a un punto sin retorno, nos acercamos a la catástrofe. Esta es la situación de algunos países en el mundo. Veamos qué pasa en algunas provincias de la Argentina. Cifra máxima de fallecidos de COVID en Santa Fe en el día de ayer. 85 en toda la provincia, 17 en la ciudad. En Jujuy hay temor por un eventual rebrote. No sabemos si esa provincia estará preparada, ya vimos cuál fue su comportamiento sanitario en esta primera ola, no sabemos qué pasará en esta segunda instancia. En La Rioja confirman que los pasos fronterizos continúan inhabilitados. Y ahora vamos a hablar sobre un aspecto importante que es la salud mental en épocas de la pandemia. Como seres humanos sabemos que tenemos dos partes fundamentales, tenemos una parte orgánica, pero también tenemos una parte mental, una parte espiritual que hay que cuidar y que tenemos que estar atentos con estas cuestiones. Según la Organización Mundial de la Salud, la preocupación y el estrés son respuestas normales en el momento en que nos enfrentamos a la incertidumbre, a lo desconocido o situaciones de cambio o crisis. Así que es normal y comprensible que la gente experimente estos sentimientos en el contexto de la pandemia de COVID-19. Al temor de contraer el virus, se suma el impacto de los importantes cambios en nuestra vida cotidiana provocados por los esfuerzos por contener y frenar la propagación del virus. Ante estas nuevas y desafiantes realidades, el distanciamiento físico, el trabajo en el hogar, la educación de los niños en el hogar, la falta de contacto físico con los seres queridos y amigos, es importante que cuidemos tanto nuestra salud física como mental.
¿Qué indicadores tenemos del impacto sobre la salud mental? Esto es medible y se puede observar que sucede en todas partes del mundo, también en nuestra provincia, un incremento en la venta de psicofármacos, incremento en la venta de bebidas alcohólicas, incremento de consulta en servicios de salud mental por crisis de ansiedad, de pánico, incremento de consulta en los centros del Instituto IAPA, adicciones, lo podemos observar, y también se han registrado incrementos de situaciones de violencia intrafamiliar. Pero ¿qué hacemos ante esta situación? ¿Cómo cuidamos la salud mental? Debemos tomar conciencia que el distanciamiento físico es físico, no afectivo. Debemos mantener las relaciones afectivas por más que no estemos en contacto directo con nuestros familiares. Muchos tenemos familias o familiares que están en otras ciudades, otros puntos del país, inclusive otros pueblos dentro de nuestro mismo interior provincial, pero hay que mantener la comunicación, hay que mantener el estado afectivo, que es muy importante, fortalecer los vínculos con una adecuada comunicación. Resulta esencial mantener una rutina de horarios y actividades, aunque uno se encuentre en su casa. Y evitar la infodemia. Esto es una definición de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la infodemia? Un exceso de información no oficial o noticias falsas. Limitarse a 1 o 2 consultas diarias y de información solo de fuentes oficiales. Y acá resulta importante ver y resaltar el rol que está cumpliendo este lugar oficial de información en donde se cuenta siempre la verdad y el pueblo formoseño está informado de primera mano con la verdad. ¿Cómo cuidar la salud mental? Hay que realizar una actividad física moderada, caminatas, paseos en bicicleta, tener actividades recreativas, salidas con niños, paseos, encuentros en familia, en parques, en plazas, en restaurantes, bares, actividades escolares semipresenciales o presenciales en algunos casos. El reencuentro de niños y niñas con sus pares y docentes es tan importante como el aprendizaje de contenidos. Y ahí vemos la situación de Formosa, que tenemos ya estas aperturas de estas actividades que tienen que ver con la salud mental, la pesca deportiva de costa que está habilitada, los restaurantes y bares que están funcionando, la costanera que está habilitada los fines de semana y gran cantidad de gente y familias disfrutando de la misma, los gimnasios terapéuticos tan importantes para la gente que tiene algún tipo de patología, ya sea adquirida o congénita, pero requiere esta actividad física como parte de su tratamiento, las visitas familiares de hasta 10 personas los domingos y feriados, ejercicios físicos y caminatas y bicicletas con horarios ampliados, la apertura de los minibuses para personas con permiso de circulación dentro de la provincia, los paseos en familias, actividades al aire libre para los chicos con TEA, los comercios que están habilitados, peluquerías, boutiques, supermercados, todo sigue funcionando en nuestra provincia. Entonces, buscar siempre ayuda ante esta situación. Y acá tenemos todo un sistema de salud que tienen hospitales distribuidos en todo el territorio, tenemos centros de salud en los distintos barrios, tenemos la policía, siempre es un buen lugar, también tiene una distribución territorial muy importante para buscar ayuda en casos de violencia, los centros de institutos como el IAPA por las adicciones, la Secretaría de la Mujer, la línea 102 o el CIPEC con la línea 107. En fin, son todas estas situaciones para cuidar la salud mental, pero nosotros también tenemos que tener un mensaje optimista, como bien lo dijo ayer el gobernador. Todos unidos vamos a salir adelante y vamos a vencer la adversidad. Y más aún, a pesar del fallecimiento que todos lamentamos en el día de ayer de esta persona que falleció, de General Belgrano, y que los que somos creyentes sabemos que hoy está con Dios, también hoy tenemos otro mensaje esperanzador porque estamos teniendo en muy poco tiempo, según anuncios oficiales, la esperanza de una vacuna en el país y tenemos también la información de la Nación
que va a haber una distribución equitativa en todo nuestro territorio. Así que también son buenas noticias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hemos dado una información que ciertamente es importante de lo que significa la estrategia sanitaria que llevamos adelante en la provincia para cuidar la vida y la salud de los 640.000 formoseños que muchos están intentando romper. Ella incluye el bloqueo sanitario de aquellos lugares donde detectemos la posibilidad de algún foco que pueda expandirse. Al respecto del levantamiento del bloqueo sanitario de Belgrano y de los estudios que realizaremos en los próximos días en la ciudad de Clorinda, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos brindará más información. Doctor. Estamos atentos de toda la información que está ocurriendo alrededor nuestro, lo que comentaba el ministro Gómez, de la situación mundial, de la situación nacional, de la situación de la región, de la cantidad de casos, este incremento que se está dando en todos los países de Europa, París, Francia en este momento ya supera su capacidad de atención, está derivando hasta pacientes a Alemania para la atención, entonces nos habla de esta segunda ola y el riesgo que implica eso también, a nosotros particularmente, cada uno de los habitantes de Formosa. Sabemos la situación regional de la cantidad de casos que ocurren en Paraguay, en las provincias vecinas. Y por todo esto son las medidas que se están intensificando, se están llamando a cada uno de los habitantes, a cada uno de nosotros a tomar conciencia de esto, a tener la información correcta para poder tomar las decisiones correctas. Y en esto hace justamente al cuidado de nuestra salud. Y por otro lado, las decisiones que salen del Consejo, de esta reunión diaria que está presidida por el gobernador de la provincia, donde se analiza toda esta información, donde se toman las decisiones importantes que hace al conjunto de todos los habitantes, siempre centrado desde un principio con una ideología muy clara. El ser humano en el centro de las decisiones, en el centro de todas las decisiones políticas sanitarias, procurando su salud y su vida. Y en esto tiene que ver con todas las medidas sanitarias que se han dado, tanto estableciendo el ingreso ordenado y administrado, el seguimiento de los transportistas, las continuas recomendaciones, los protocolos establecidos para cada una de las actividades. Y hay también una decisión que tiene que ver con el bloqueo sanitario de 2 localidades de la provincia de Formosa. En el día de la fecha podemos realmente alegrarnos de que la localidad de Belgrano, en los últimos 2 operativos que se han realizado, uno del 21 de octubre y el otro es el 2 de noviembre, se realizaron 182 hisopados el 21 de octubre y 154 el 2 de noviembre. Se realizaron serologías en la búsqueda de anticuerpos. Si alguna persona ya estaba en contacto, la presencia de estos anticuerpos lo señalaría. 213 en octubre, 150 ahora en noviembre. Y todos los resultados de estos han dado negativos. Se ha intensificado la vigilancia de casos, no han aparecido casos sospechosos. Entonces, después de 14 días del último caso que ha tenido contacto en la comunidad, que finalizó el día de ayer, hoy realmente se puede dar esta buena noticia para todos los belgranenses, de que realmente su esfuerzo, su cuidado ha dado su fruto y hoy se decide el levantamiento de este bloqueo. Por otro lado, señalar de que mantenemos el bloqueo de Clorinda. ¿Por qué? Porque el día de ayer informamos un caso positivo, el día de ayer informamos 2 casos positivos. O sea, los casos positivos durante el transcurso de estos días, hoy día 4 de noviembre ya son 6 casos. 22 casos fueron en el mes de octubre, 10 casos fueron en el mes de septiembre. Entonces vemos en estos pocos días estos 6 casos y muchos de ellos sin antecedente de contactos con casos positivos o de viaje fuera de la localidad. Entonces esto nos señala de que existe el riesgo de transmisión comunitaria y es justamente lo que por este motivo se va a realizar una intensificación en la búsqueda activa de casos durante los próximos días y durante varios días.
durante varios días, por lo menos 10 días, se van a mantener una cantidad de hisopados y de estudios serológicos en la ciudad de Clorinda, a fin de verificar el diagnóstico de situación. Así también se están preparando los centros de atención, están preparados los centros de alojamiento, que en caso que surjan los casos sospechosos, tanto en la búsqueda de contactos, hasta que tengamos una definición de los hisopados, estarán cumpliendo su aislamiento. Así que esto, por un lado, para informarle a ustedes la situación sanitaria de estas dos localidades y que mantenemos una alerta y una atención especial a todos los casos que surjan. Por otro lado, también responder a algunos de los comentarios y preguntas de días anteriores, y también había comentado el ministro González, la información estadística de la información que tenemos de la cantidad de fallecimientos que se dan en la provincia de Formosa mes por mes. Esta es una información que se actualiza en base a los registros de cada una de las localidades, al registro civil, que está confeccionada en el certificado de función realizado por un profesional de salud. Y volvemos a repetir, son datos totalmente confiables porque es imposible esconder un fallecido. Es imposible esconder un fallecido. Primero porque hay una familia atrás, una familia que está pendiente de la vida de las personas que la componen, de su grupo familiar, de sus amigos, de la comunidad. Entonces es imposible ocultar un fallecimiento. Por otro lado, esa persona fallecida tiene un destino, que es el manejo de su cadáver. En este caso, el día de ayer, por ejemplo, se hizo la cremación, pero si no, también están los cementerios para ello. Y la cuestión es de información que tiene que ver con los certificados y los registros. Entonces es imposible ocultar los fallecidos. Con respecto a esto y actualizado la información a lo que va del mes, cumplido todo el mes de enero a octubre, en todos estos años, estos últimos 6 años, desde 2015 al 2020, vemos la cantidad de fallecidos comparando desde enero hasta octubre de cada año. Fíjense que 2.842 fallecidos hubo en el 2015, 3.537 en el 2016, 3.472 en el 2017, 3.491 en el 2018, 3.044 en el 2019, y es el más bajo de lo que va de estos últimos 6 años, el registro que tenemos en el 2020, que son 2.838 fallecidos a la fecha finalizada octubre. Entonces, bueno, esto nos señala, por un lado, la evolución que ha tenido la cantidad de fallecimientos en la provincia, y justamente nos muestra este año en particular de la pandemia, donde en muchos o en todos los países y provincias ha aumentado la cantidad de fallecimientos y producto del coronavirus, nosotros, el no tener una transmisión comunitaria, aún lamentando el fallecimiento del día de ayer, la cantidad de registros hasta la fecha es menor que en cualquiera de los otros años. Y también a esto se suman otras causas, lógicamente, que también tiene que ver con el cuidado personal. Así que valorar nuestro estado sanitario significa cuidarlo. Significa en esto ser conscientes de que somos protagonistas y responsables de nuestro cuidado y de nuestra comunidad. Cuidándonos nosotros, cuidamos también a nuestra comunidad y a nuestros seres queridos. Una reflexión que surge a raíz de esto, que me pareció oportuna, que está dada por un líder espiritual, Tenzin Gyatso, conocido como Dalai Lama. Dice, lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierden la salud para ganar dinero, después pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan el presente, por lo que no viven ni el presente ni el futuro, y viven como si no tuviesen que morir nunca, y mueren como si nunca lo hubieran vivido. De alguna manera, una reflexión acerca de esta situación de fallecimiento que nos encuentra esta pandemia. Y por un lado también creo que, viendo el lamentable hecho negativo que le ocurre a otras personas, también nos tiene que
pensar cómo estamos viviendo cada día. Y hoy, para vivir mejor, pensando en el futuro, es cuidarnos. Entonces, hoy valorar la vida es cuidarnos. Y entonces la reflexión de esta situación es aprender a vivir en estas nuevas circunstancias. Gracias, doctor. Quiero que todos tomemos conciencia de la importancia de los datos que acaba de brindar el doctor Romero Bruno. No ocultamos ningún tipo de información. Esta información que ustedes acaban de recibir, la cantidad de fallecimientos totales en la provincia de Formosa del mes de enero al mes de octubre, desde el 2015 hasta el 2020, la misma línea, es una información de que no todas las jurisdicciones están dispuestas a brindar. Nosotros la mostramos porque al pueblo de Formosa no tenemos nada que ocultarle. Ese ha sido el compromiso del gobernador Infran cuando generó desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 este ámbito para constituirse como vocero oficial en el marco de la pandemia. Antes de pasar a las preguntas de los medios de comunicación, hubo una consulta en las redes sociales, agradecemos esa posibilidad y le solicitan al doctor Aníbal Gómez, a nuestro ministro de la Comunidad, que por favor, si puede informar nuevamente lugares, días y horarios de funcionamiento de los gimnasios terapéuticos. Doctor. Sí, cómo no. Debemos recordar antes que hay algunos requisitos que se deben cumplir para poder asistir a los gimnasios terapéuticos. En primer lugar, tener el apto médico para realizar las actividades físicas. Recordamos que son personas que tienen algún tipo de enfermedad. El uso obligatorio de barbijos. Deberán asistir con agua para su hidratación, ya que no se pueden compartir botellas, bidones, termos, etc. Deberán tener su toalla personal. Queda prohibido el saludo al inicio y cierre de clases y deberán respetar los lugares asignados de las clases, que son las siguientes: en la Plaza San Martín, en el salón multiuso de gimnasia de la PET número 7 del barrio Vaperón, en la PET número 19 del barrio La Paz, en la PES número 27 del barrio Guadalupe, los días lunes, miércoles y viernes. El horario es el primer grupo de 7 a 8 horas y el segundo grupo de 8 a 9 horas. La Plaza San Martín es lo de las EPES. Sí. Sí, en la Plaza San Martín, en la PES número 54. Esta es toda la información. Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por medio. Gracias. Buenos días, Alejandro Richard para Radio Nacional Formosa y Radio Nacional Las Lomitas. En la jornada de ayer, algunas empresas de transporte de encomiendas lanzaron un comunicado quejándose de algunas medidas nuevas restrictivas que tiene la provincia de Formosa y en el texto dice sumadas a algunas anteriores. Ahora la pregunta es, viendo todos los días en el parte diario la cantidad de camiones que ingresan y de muchas empresas que no se están quejando, la pregunta es si hay algún interés particular por parte de estas empresas que lanzaron este comunicado. Gracias. Bien. Importante es que todos conozcamos qué es lo que ha acontecido, qué es lo que ha ocurrido. Nosotros tenemos un importante flujo de transporte de carga. Mucha de esa carga viene, obviamente, para ser comercializada en la provincia de Formosa. Entonces, a partir de empezar a realizar unos controles más exhaustivos, se empezó a exigir tan solo la documentación obligatoria que debe contar todas las cargas que se transportan en el país. Entonces, viene la carga, esa carga viene con un remito. Ahora, el remito no es la factura. Entonces, el remito es un documento
que es un remito, no tiene una implicación impositiva, sino simplemente se dice, bueno, fulanito de tal remite a fulanito de tal tales cosas. Cuando se empieza a profundizar la información impositiva, ahí empiezan a existir este tipo de situaciones de molestia de algunos, porque se han realizado importantes avances en cuanto a al control impositivo de la carga que circula por nuestro territorio. En definitiva, se trata de eso. Ese es el motivo por el cual algunos se sintieron molestos. Sin lugar a dudas que todo es mejorable en el sentido de la rapidez del trámite, eso por supuesto. Es comprensible también si existen quejas respecto de aquellos que ingresan desde otras jurisdicciones con la calcomanía roja de los camiones, que por lo tanto tenemos un protocolo particular y especial. Entonces, ¿se pueden mejorar las instalaciones? Por supuesto. Entonces, hay cuestiones para mejorar, pero todos tenemos que saber de que la carga que circula tiene que tener la documentación que corresponde. En definitiva, bueno, ahí estaba el área de la Dirección General de Rentas mejorando algunos criterios de fiscalización, esa era la palabra, de fiscalización más ágiles, más rápidos, más adecuados. Por lo tanto, no existiría motivo alguno para que existan medidas de fuerza al respecto, si simplemente se está pidiendo lo que exige la legislación, ni más ni menos. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. La consulta a quien corresponda. Varados con sentencia judicial favorable aseguran que la provincia le está pidiendo que paguen la estadía en hoteles más el hisopado para ingresar. El gasto ascendería a unos 45.000 pesos aproximadamente. La consulta es si esta política se va a implementar a todos aquellos que tengan una sentencia judicial favorable de habeas corpus y qué pasará con aquellas personas que no tengan dinero para pagarlo. Muchas gracias. En primer lugar, me parece que sería bueno poder calificar qué decimos cuando hablamos de varados. ¿Qué interpretan ustedes cuando decimos varado? Entonces, bueno, es una primera, no lo hemos hablado hasta el momento, pero todos dan por hecho, varado, 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 y si nos vamos a lo que dice el diccionario de la Real Academia, es otro el sentido de esta palabrita. Pero bueno, existen dos sistemas de ingreso a la provincia. Ya saben ustedes que se va a enojar, pero bueno, nosotros tenemos que ir con la verdad. A ver, cuando se organiza el Estado argentino, quienes son preexistentes al Estado argentino y delegan facultades al Estado federal, al Estado nacional, son las provincias. Esa es una ficción constitucional. Es decir, las provincias que tienen todo el poder originario delegan parte de sus facultades al Estado nacional para que lleve adelante determinadas acciones, actividades y ejerza esas facultades. La provincia jamás renunció al manejo de su política sanitaria. Nunca hemos delegado como provincia el manejo de la política sanitaria. Es responsabilidad de la provincia de Formosa el manejo de la política sanitaria dentro del territorio de la provincia de Formosa. 1. 2. Dentro de una organización como tal,
en la que existen tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, quien tiene la responsabilidad de llevar adelante las medidas políticas y las actividades que derivan de ellas, es el poder ejecutivo. En ese marco, siendo competencia provincial, la protección de la salud de los 640.000 formoseños, el gobierno de la provincia estableció un sistema de ingreso ordenado y administrado, el cual ha sido puesto en conocimiento públicamente en numerosas oportunidades desde esta mesa, pero también porque está la normativa publicada en el boletín oficial y colgada en las páginas del gobierno de Formosa. Por lo tanto, todos tienen el acceso de cómo es el sistema de ingreso ordenado y administrado a la provincia de Formosa. Ahora bien, se ha generado un sistema paralelo de ingreso por fuera de este sistema y que hemos de... Voy a liberar de responsabilidad acá a mis compañeros de mesa. Como ya está enojado conmigo, soy yo el que dice que se ha generado un nuevo sistema desordenado, judicializado, cuyo administrador es el juez federal subrogante Fernando Carvajal. ¿Por qué? Porque no ha dicho en ningún momento el que tienen ustedes es inconstitucional. De hecho, en lo que ha publicado su diario, falso, porque ahí dice de que tenemos que ajustarnos a las pautas, y yo quiero preguntarle, ¿qué pautas? ¿Qué pautas? Explíquenos qué pautas nuestras, de nuestro sistema normativo de ingreso ordenado y administrado propio de las facultades exclusivas del Estado provincial, como es de la política sanitaria, están mal. Porque si están mal, los resultados me parece que no serían los que tenemos. Entonces nos ha generado un sistema paralelo porque ha ordenado el ingreso hasta de personas que ni siquiera estaban inscritas en nuestro sistema. Entonces, eso es algo cuanto menos llamativo. ¿Por qué es cuanto menos llamativo? Porque si el pueblo de Formosa, en su profunda sabiduría, le negó las veces que fue candidato Fernando Carvajal en nuestra provincia, con el voto, el pueblo formoseño le negó la posibilidad de que ejerciera los cargos políticos, ahora lo está realizando desde el ámbito judicial. Le guste o no le guste. Entonces nos damos cuenta de que aquello que se había dicho en esa carta de electores que publicara su diario en agosto del 2006, era un adelanto de lo que hoy está ocurriendo. Porque ahí está clarísimo. Una carta que fue absolutamente respetuosa, fundada y dicha con mucho cariño, porque en el último párrafo lo manifiesta el doctor Caraballo. Entonces hay una palabrita que parece que no hablamos mucho acá, que es la del decoro. La del decoro. Entonces es importante tener en cuenta todas estas cuestiones. Ahora bien, en este sistema, que es propio del realismo mágico
que inaugurara Gabriel García Márquez. Si uno lee esto, parecería ser de que es de un juzgado de Macondo, bien de Macondo. Establecen ingresos. Bien. Nosotros hemos dado cumplimiento a la orden judicial, sin perjuicio de haber recurrido los fallos. Los hemos recurrido. Entonces se le dice a las personas, mire, usted para entrar a la provincia tiene estas opciones, estas posibilidades. Y si el juez no le gusta, ya que es el administrador del sistema, que dicte una sentencia en la cual él nos diga por qué nosotros estamos actuando mal. Porque por los medios de comunicación, este ministro está en el llano, en el sentido de que, lo puedo decir, pero un juez tiene que hablar por sus sentencias. Y después, si quiere explicar, explique. Entonces nosotros hemos dado cumplimiento. Y además, si nos establecen 72 horas, 5 días, ¿qué? Pero además, esto nos dijeron hace mucho. Un colega de ustedes dice, ¿por qué no habilitan hoteles? Y bueno, ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Se acuerdan cuando les conté que mi mamá me decía a mí, la Pilito me decía, palos porque boga y palos porque no boga? Ayer lo vieron ustedes cuando dimos esa tristísima noticia que tuvimos que dar. Ustedes mismos lo vieron en las redes sociales, la reacción de muchos, que fueron de los menos, por supuesto, irrespetuosos. Pero claro, ahora festejaban. ¿Cómo podés festejar la muerte? Es increíble, increíble. Ni en el peor de los escenarios se puede concebir tal situación. Pero bueno, habla de la persona esa, de que escribió eso, que festejó eso. Nosotros tenemos un sistema que surge de las facultades que tiene la provincia, del ejercicio que no ha renunciado nunca de llevar adelante las políticas sanitarias en el marco de la provincia, del cual el ministro Aníbal Gómez fue ministro del área durante muchos años. Esas facultades las ha manifestado a través de un acto propio, como es el de la normativa que ha dictado el Poder Ejecutivo, que está en el boletín oficial y que están en nuestras páginas de Internet. Lo que se genere, la política sanitaria que genere el juez subrogante Fernando Carvajal desde el ámbito judicial es responsabilidad de él. Así son las cosas. Se enojará, me dirá montones de cosas, no importa, pero esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Es competencia provincial el cuidar la vida y la salud de los habitantes. La política sanitaria de la provincia la lleva adelante el Poder Ejecutivo Provincial. En ese marco dictó las normas necesarias. Si están diciendo de que son inconstitucionales, que lo digan. Que lo digan. Pero hasta el momento no dijeron de que sean inconstitucionales. Textualmente nos dice en el diario, y lo digo porque no puedo no decirlo, dice, lo que ha hecho la justicia es ordenar nuevos parámetros a los cuales debe adaptarse el programa de ingreso ordenado y administrado. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Si cambia de criterio en cada audiencia, pero tómense el tiempo de mirar cada audiencia y se van a dar cuenta ustedes de lo que está aconteciendo. Es propio de Macondo, ¿en serio? Pero bueno, en definitiva, nosotros hemos dado cumplimiento a la orden de la justicia y hemos enviado
las notificaciones a todos aquellos que han sido beneficiados por los habeas corpus dictado en el marco del programa que ha generado el señor juez subrogante de la Justicia Federal, doctor Fernando Carvajal. Y otra cosa, no es muy distinto el mecanismo que nosotros exigimos al que exigen otras provincias. Otras provincias también exigen el depósito del PCR previamente. Otras provincias. Y una en particular que el señor juez subrogante conoce muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, doctores. Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1. Siguiendo con esta misma línea, doctor, de lo que está haciendo referencia, de lo que estás hablando, ¿no? Algunos abogados también que integran esta implementación de la modalidad de nuevo ingreso que acaba de detallar, bueno, empezaban a circular también a través de las redes sociales algunos mensajes de WhatsApp que aparentemente el Consejo le enviaba a las personas que debían ingresar por este sistema, donde había una nómina también de hoteles correspondientes. ¿Y cómo tiene que ser la gente? Llamar a esos hoteles que por ahí se encuentran algunos cerrados y cómo van a trabajar ustedes en ese lugar, teniendo en cuenta también que tienen que poner toda una política sanitaria y policial y demás. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, permítame, señor Ruiz, desearle un feliz cumpleaños. No todos sabían, pero hoy es el cumpleaños de ¿cómo lo dicen? De Xavi. Es conocido en el ambiente, dicen acá los periodistas, como Xavi Ruiz. Bueno, juega igual que el jugador del Barcelona, comentan otras voces acá. El Consejo envía esa notificación, la persona tiene la libertad de comunicarse telefónicamente con estos hoteles que han manifestado su voluntad de incorporarse a este sistema, de recibir personas de otras provincias. No todos los hoteles lo quieren hacer. Tiene la fecha de ingreso, se llama, se hace la reserva y debe realizar, bueno, está explicado ahí en la información que se le brinda, tanto por correo electrónico, también por sistema de WhatsApp. Algunas personas no lo aceptaron, otras se enojaron, la inmensa mayoría nos retó, pero bueno, nosotros cumplimos con lo que nos ordena la justicia. Es decir, el juez federal subrogante ha generado una política sanitaria de ingreso a la provincia en el juzgado federal, paralela a la política sanitaria que fijó el gobierno de la provincia en el marco de sus facultades constitucionales que no ha sido delegada al Estado federal. En definitiva es eso. Entonces, reclamos quejas al administrador de este sistema, que es el sistema de ingreso desordenado judicializado, que es la justicia federal, no es la justicia federal, perdón, es el señor juez federal subrogante Fernando Carvajal. Ingreso ordenado y administrado porque es propio del poder administrador, que es el poder ejecutivo, es otra ventanilla de atención al público. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Nathaniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. La pregunta que corresponda, si esta nueva medida en donde los judicializados tienen que abonar sus días de cuarentena, sus hisopados, ya es preexistente, teniendo en cuenta que han habido personas que han ingresado por habeas corpus, no se tiene el conocimiento de que hayan abonado justamente sus días de cuarentena y sus estudios médicos realizados. Básicamente, si esto es preexistente o se debe a que no hay plazas en los centros de alojamiento que tiene la provincia. Muchas gracias. Se debe a la dinámica propia de este sistema que ha generado el juez federal subrogante, el doctor Fernando Carvajal. Todo esto es un proceso dinámico que nos tenemos que ir acomodando a cada situación particular. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, de Diario Comercial y Vía País. Ministro, más allá de este enfrentamiento que parece hasta personal con el juez subrogante Fernando Carvajal, hay un pronunciamiento que, ya lo he dicho en otras oportunidades, excede a la provincia, excede
al juez Fernando Carabajal. Hay una jurisprudencia que es de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia con un caso entre Chaco y Corrientes respecto a una persona que tenía que asistir a una paciente con una enfermedad terminal. Es un caso que no tiene que ver con Formosa, pero que ha fallado en la misma sintonía. Los pronunciamientos de la Cámara Federal respecto a una apelación que ustedes han presentado en uno de los recursos contra el juez federal Fernando Carabajal fueron, argumentos por parte de la Cámara en donde claramente le decían a la provincia que violaban la Constitución Nacional al impedir la libertad ambulatoria. Lo han dicho, claramente, qué parte de la Constitución violaban. Decían que no podían prolongar en el tiempo el hecho de que las personas estuvieran varadas sin darle una definición, una fecha cierta de cuándo podrían ingresar. Y también le han manifestado claramente, esto ha sido la Cámara, no ha sido el juez Fernando Carabajal. La Cámara Federal le dijo que el sistema de ingreso administrado no era claro y nosotros se lo hemos planteado, que no había una lista en donde corroborar qué orden o qué número de solicitud estaba en el orden para ingresar y en qué fecha. Pero por los números que ustedes han informado a la Corte Suprema de Justicia, hay 13.000 solicitudes, 5.700 personas han ingresado, restan 7.500 personas que todavía no tienen respuesta de cuándo van a ingresar, hay 600 casos que van a ingresar por la vía judicial y en esto también un poco me sumo a lo que dicen los colegas, tienen que hacer frente a todo el pago de lo que implique alojamiento, hisopados y todos los gastos que, rondan, voy a discrepar, alrededor de los 80.000 pesos. La pregunta es, el Estado de Formosa, un poco aclarando esto que usted decía, que no hay nada claro respecto a qué parte violan de la Constitución. La provincia de Formosa no ha recibido 1.500 millones de pesos para afrontar todas las cuestiones inherentes a la pandemia, o no es suficiente el dinero que ha recibido, o va a recibir más dinero respecto a la Nación. Gracias. Bueno, me alucina la introducción para preguntar una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la introducción, pero bueno, no es una cuestión personal, ni con el juez, ni conmigo, que a pesar de cómo me califican algunas cuentas sociales, ¿no?, que piden que le digan qué preguntas me tienen que hacer y lo califica con un hashtag que dice pregunta al gordo bala. Me parece de tan mal gusto, pero bueno, si no es personal eso, ¿y qué le va a hacer? Pero bueno, hay gente que hace proyecciones. Ahí nomás. La provincia tiene la administración de los recursos que transfiere el Estado Nacional en distintos programas. Esa información con todo gusto se la va a brindar el día de mañana el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, porque siempre intentan generar ese tipo de dudas, es decir, ¡ay, la provincia recibe mucha plata, mucha plata, mucha plata! Y la verdad es que lo que se recibe en la provincia, tanto por coparticipación como por programas especiales, tienen destinos específicos y son destinos que se están sujetos al contralor por parte de los organismos de contralor. Y en ese sentido es importante también conocer de que la provincia hace ingentes inversiones en este aspecto. No todo es recurso del Estado Nacional. Por lo tanto, hay que quitar un poco todas esas sutilezas que intentan arrojarnos, orientando esto sobre un manto de duda respecto de los recursos, del manejo de los recursos. La verdad es que las veces que viene el doctor Ibáñez explica con profundidad cada uno de estos aspectos. Las políticas sanitarias de la provincia de Formosa tienen un resultado concreto. Está bien que usted lo defienda y que lo trate de correr del medio al juez federal, echándole la culpa a la Cámara Federal. Y es un buen intento. Ahora, los resultados de Formosa, los resultados sanitarios de Formosa, tienen que ver con las políticas sanitarias que venimos llevando adelante, con muchísimo esfuerzo por parte de todos. Y verdaderamente, el cuidar la salud y la vida de los formoseños merece
los esfuerzos que venimos realizando todos y todas. En ese sentido, mañana veremos cómo nos informa el ministro de Economía al respecto. Siguiente pregunta. Perdón. Sí, quisiera aclarar también de que absolutamente todos los costos que requiere asumir esta pandemia y obtener los resultados que estamos obteniendo están a cargo del Estado provincial. Esto es recordemos, los traslados de los aborígenes que estaban en Salta, en cada uno de los lugares de alojamiento, las 4 comidas, el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, las ropas que se le proveen a cada uno de ellos, porque por ahí son aspectos que se desconocen, pero a cada una de estas personas se le provee de absolutamente todo tipo de indumentarias, de camperas, camisas, pantalones, zapatillas, hojotas, insumos de aseo personal, en fin, todo lo que necesite para estar bien y cómoda durante su estadía. Y esto representa un gasto enorme que seguramente también lo podemos dar a conocer porque realmente es muy importante. Aparte, desde el punto de vista sanitario, debemos recordar que hay pacientes internados en un hospital atendido con la máxima tecnología. Estos son de altísimo valor, si no miren lo que pasa en otros países y en otras provincias en donde si requieren este tipo de atención, lo deben abonar. Hemos tenido pacientes de que no han podido recibir atención, sin ir más lejos, la paciente que vino de Buenos Aires y que falleció 1 hora después de haber ingresado, esta señora no obtuvo atención en otra provincia, no pudo ser atendida, no había lugar y no tenía para pagar. Acá tienen todo gratis. El PCR, que en otras provincias se cobra valor de 5.000 o 7.000 pesos, acá es gratuito y no se hace un solo PCR, se hace 1 al ingresar y 2 antes de retirarse de los centros de alojamiento. Los pacientes que están internados requieren muchísimas PCR, controles, análisis, tomografía, análisis de todo, ecografías de altísimo costo y que son asumidos y que por ahí no lo comentamos, pero es bueno saber porque un día de terapia intensiva es de altísimo costo, sin embargo son todos asumidos por el Estado provincial en forma absolutamente gratuita. Y con respecto al ingreso que están realizando en forma a través de los habeas corpus, es imposible atender esa cantidad en 72 horas porque los lugares están ocupados. Y bueno, si hay alguna persona que quiere ingresar antes que otra, algún paciente, alguna persona con alguna patología que estuvo pacientemente esperando su turno y de golpe dice, no, yo me quiero poner primero en la fila, y bueno, va a tener que abonar porque lugares no tenemos ya disponibles en los centros de alojamiento, o si no, tendrá que esperar su turno, fecha cierta va a tener, pero va a tener que respetar, ¿no es cierto?, el orden de prioridades que sanitariamente ha establecido la provincia. También hay un aspecto que es importante señalar de cómo van mutando los criterios, porque no es fecha cierta, no nos están exigiendo fecha cierta. Antes nos decían fecha cierta, ahora es fecha cercana, porque nosotros hemos dado todo un esquema de ingresos y dijeron, no, son demasiados días, entonces nos exigen fecha cercana y para eso nos ponen horas y poquitos días. Entonces, bastante particular son todos los criterios que nos están fijando al respecto, ya que tanto quieren defender la actividad del señor juez subrogante Fernando Carvajal. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Doctor Vivolini, los últimos profesionales que estuvieron en contacto con el paciente fallecido y los que prepararon el cuerpo para entregar a la familia, ¿ellos van a estar aislados? ¿Tenían todo el material esencial para estos casos? Gracias. Sí, la atención del paciente hasta sus últimas horas, por supuesto, siempre se fue
en todo momento, al igual los mismos pacientes que están actualmente internados tienen un protocolo de atención, tanto los profesionales, médicos como no médicos, todo el personal esencial, inclusive la gente de limpieza, que es muy importante, es un pilar fundamental en todos estos lugares. Todos tienen un protocolo y cumplen los requisitos y criterios para la atención. Entre esos, los equipos de protección personal forman parte de ello. Es más, se hacen controles periódicos de seguimiento y hisopados para ver si alguno adquirió la infección, para una vigilancia en el personal esencial. Todo hasta ahora es negativo, por suerte, así que es lo que nos lleva a que se hace un cumplimiento estricto. En el caso de una vez fallecido esta persona o cualquier otra persona, se activa nuevamente un protocolo especial que es exclusivo para el manejo de cadáveres, que lo aporta el Ministerio de Salud de Nación, donde uno se guía en base a ese procedimiento, en donde obviamente se tienen que tomar las medidas necesarias que no hace riesgo alguno para el personal que manipula a esa persona. Gracias, doctor. Pero tal como lo señalábamos en el parte del día de hoy, tenemos que tomar conciencia todos de que de esta salimos juntos. Por eso estamos poniendo todos y todas el mejor empeño para ir acostumbrándonos a esta nueva normalidad a la que nos obliga este virus. Y en ese marco, el paso importantísimo que venimos dando es el reinicio de las clases semipresenciales, como aconteció en el día de ayer en la jurisdicción 5. Y ahí tenemos algunas imágenes de lo que pasó en la Escuela Provincial de Educación Secundaria número 30, Estados Americanos, del barrio Eva Perón, en el que sus alumnos y alumnas han vuelto a la escuela. Ahí estuvo acompañándolos en este regreso a clases el ministro de Educación, el doctor Alberto Zorrilla, y todos con las medidas de protección adecuadas, guardando las distancias, con muchísimas ganas, muchísimo entusiasmo, porque es importante para nuestros jóvenes del último año de la secundaria que puedan esta experiencia de transitar estos meses juntos, porque a partir de que terminen sus clases toman un nuevo rumbo sus vidas, y entonces es importante que juntos vayan viviendo este tiempo de manera especial, porque la pandemia nos obliga. Y acá tenemos a otro hincha de River. La verdad es que vamos a empezar a creer de que la mayoría parece que es de este club, muy a pesar de lo que muchos dicen acá en este salón. Acá lo tenemos a Agustín. Agustín es un joven de Ingeniero Juárez y que va al 4º grado de la Escuela Provincial de Educación Primaria 24 Ricardo Gutiérrez, de esa hermosa ciudad de nuestro oeste provincial. Su mamá Nancy y su papá Sergio nos cuentan de que Agustín es muy buen alumno, muy obediente y muy cariñoso con ellos, y que como él es lo más importante que ellos tienen, se cuidan y lo cuidan, y a su vez Agustín también se cuida y los cuidan, porque de esa manera cuidan a toda la comunidad. Y miren lo que es esto. Acá lo tenemos a Vidal Caniza. Y al igual que nuestro periodista que cumple años, hoy Vidal Caniza cumple 93 jóvenes y vigorosos años. Él es de Herradura y dice que aprovecha el consejo para mandarle saludos al gobernador Infram, porque dice que es un peronista de ley y que ni bien pase la pandemia espera conocerlo personalmente al gobernador Infram, porque tiene muchas ganas de estrechar su mano. Por supuesto que le está llegando tu saludo, Vidal,
Y a su vez el gobernador te desea un feliz cumpleaños. Y agradecemos mucho a tu hija Elba que nos mandó esta hermosa foto. Y hay una vecina tuya de Herradura que se llama Laura, que trabaja con nosotros y que toda la mañana estuvo insistiendo: doctor, ponga la foto de Don Vidal, ponga la foto de Don Vidal. Bueno, Laura también aprovecha esta señal y te envía un saludo grande, un feliz cumpleaños inmenso a nuestro querido Vidal Caniza de Herradura. Y gracias, Vidal, por este ejemplo de cuidarte para poder cuidarnos entre todos. Gracias por la presencia de todos y todas. Mañana brindaremos un nuevo parte informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Que Dios y la Virgen nos bendiga a todos.